Padre del Señor, hermano, Dios les bendiga en esta tarde. Gracias al Señor una vez más. Podemos estar compartiendo la palabra con ustedes, en el cual esta palabra que vamos a leer pueda alimentar, fortalecer nuestra vida espiritual, sabiendo, hermano, que siempre necesitamos el alimento para nuestro cuerpo físico, así también necesitamos la palabra de Dios que alimenta nuestra vida espiritual, nos fortalece, nos anima para seguir creciendo en la palabra del Señor. Y la misma Escritura dice que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe se va aumentando cada día más en el Señor. Y en esta tarde quería compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Romanos 8:31. Y luego vamos a leer otros versículos más en el cual nos van a orientar y afirmar este mensaje que pueda ser de bendición para cada uno de ustedes, los hermanos que están apacentando y el pueblo también, las familias que están en la parte del sur, los que están en el norte. También tenemos un anexo en Paraguay. Dios lo esté bendiciendo a nuestros hermanos, hay que están trabajando en esa área también grandemente. Y bueno, Dios les bendiga, que los anime, les dé fuerza para seguir adelante peleando en esta batalla donde Dios nos ha puesto a cada uno en un lugar y ahí estamos sirviendo a Dios, gloria a Dios, y manteniendo las almas del Señor, siempre dándole palabra de aliento. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 31, Pablo habla a los hermanos y los anima, los alienta en un momento que podrían estar ellos pasando o para enseñarle, para que cuando pase ese momento difícil, ellos se acuerden del consejo que Pablo le estaba dando. Acuérdense que Pablo no estaba leyendo ningún libro, ningún pergamino, nada escrito. Todo lo que él hablaba era inspirado por el Espíritu Santo que Dios le daba a él para alimentar y sustentar a la familia en eso entonces, a distintos lugares donde ellos iban, pero le habla en el libro romano a los hermanos que habitaban en aquel lugar. Y en el libro romano capítulo 8, versículo 31, dice la palabra del Señor, y lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Hace una pregunta el apóstol. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Qué linda pregunta que él hace y tal vez alguien le habrá respondido, tal vez no, o escucharía qué es lo que más iba a decir Pablo. Pero ¿por qué Pablo dice o pregunta, hace una pregunta, gloria a Dios, que lo identifica la palabra que dice, ¿quién pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿A qué se refería Pablo? ¿Qué quería él hablar sobre esto? Pero también apoya un poquito más y afirma la palabra en el 31, en el 32 que dice, el que nos escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Otra vez, el que no escatimó, no lo mezquinó, quiso decir, ni a su propio hijo, sino que lo entregó, confirmando la palabra, por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. Amén. Entonces dice la palabra que si Dios no mezquinó a su hijo, menos va a mezquinar, gloria a Dios, lo que él tiene para nosotros. Pablo lo afirma a través de la palabra y guiado por el Espíritu Santo, como decíamos al principio, no que lo estaba leyendo de algún libro, sino inspirada de adentro de su corazón, de lo que el Espíritu Santo le estaba dando. Gloria a Dios, le daba palabra de aliento a los hermanos. En la palabra que habla, que nos puede enseñar, está hablando de aquellas personas, gloria a Dios, que muchas veces se preguntan el por qué me pasan todas estas cosas. Si soy hijo de Dios, si no soy hijo de Dios, ¿por qué me suceden esto? Hay una palabra que vamos a leer y se encuentra en el libro de Efesios para ir testificando y afirmando el mensaje.
En el libro de Efesios capítulo 1 y versículo 4, mire lo que dice, para que usted tenga noción de que usted y yo no somos cualquier cosita. Somos propiedad de Dios, somos escogidos por Dios, fuimos comprados por la sangre de Jesucristo, estamos registrados en el libro de la vida, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y hermano, dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Esta palabra también nos confirma, gloria a Dios, las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros y algo que nosotros humanamente no lo podemos entender. ¿Cómo puede ser que Dios nos eligió antes que fuese hecho el mundo? A nuestra mente humana no lo podemos razonar, no lo podemos entender y a veces quedamos ahí en el suspenso. Pero cuando nosotros usamos la fe en el Señor, cuando creemos y no cuestionamos la palabra, sino decimos sí, amén a esto, entonces esto me asegura y me da a mí libertad, me da tranquilidad, gloria a Dios, que según Él nos escogió a nosotros, ya estábamos predestinados para esto. Todavía nuestra familia no se había formado, ni nuestros padres estarían juntos, ni se hubiesen casado, como quieras llamarle, pero Él ya tenía todo predestinado para nosotros. Según dice la palabra, y yo creo, amén, digo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha, gloria a Dios, delante de Él. Entonces, acá estamos hablando, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces somos esos momentos difíciles que nosotros vivimos y nos preguntamos, ¿no? Me pueden pasar tantas cosas, si Dios está conmigo. Y suele pasar, hermano, esas preguntas por la cabeza de muchos hermanos, hasta que luego empezamos a entender qué había detrás de todo esto. Por el momento no lo podíamos entender, discernir, hasta que luego nuestra mente fue abierta a través de la palabra, del mensaje que hemos escuchado en la reunión, y ahí toda incertidumbre cayó por tierra y el Señor nos dio la claridad. Y Pablo estaba hablando esta palabra que hemos hablado porque dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Gloria a Dios. Está hablando a los que aman a Dios. No está hablando del mundo entero. Está hablando del pueblo de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, usted dirá, ¿cómo yo sé si lo que me está pasando es permitido por Dios o no? Vamos a citar dos historias de la Biblia, dos familias, y ahí nos vamos a dar cuenta. En el tiempo de los jueces, hubo una familia que estaba pasando un momento difícil. Y resulta que el jefe de familia toma la decisión de irse de Judá. Agarra a su familia, agarra a sus hijos, su esposa, y toma la decisión y se van. ¿Por qué? Porque la parte económica de la comida, el sustento de cada día, se había cerrado las puertas y estaban pasando un momento difícil. Entonces, él toma la decisión y dice, nos vamos. Y todos dijeron sí, su esposa apoyó a esa teología que él tenía, a esa ideología que tenía, y se fueron tranquilamente. Nadie le impidió nada. Gloria a Dios. Y en el libro de Ruth, ahí habla de la historia de esta familia. Un hombre, el jefe de esa familia que se llamaba Elimelech, él toma la decisión con su esposa Noemí a irse. Y se van a los campos de Moab, porque ahí había futuro, había comida, había campo para sembrar. Y toman la decisión y se van.
Bien, perfecto, todo bien, tranquilo, nadie lo detuvo. Son voluntades permisidas que a veces acontece. Esta familia decide, hermano, tomar la decisión de irse y pasando el tiempo, sus hijos crecen y sus hijos se casan, tienen esposas extranjeras y resulta que al pasar el tiempo muere este varón llamado Elimelech, muere. Pero queda con sus hijos, Noemí, y Noemí, amparada por sus hijos, el sustento que traían la familia eran por los dos hijos. Pero al cabo del tiempo también sus dos hijos mueren, ya que ya no había una viuda, había tres viudas. Las nueras quedaron viudas y ella quedó viuda. Y ella, hermano, en un momento de su vida, por eso nosotros vamos a ver, cuando uno sufre a la voluntad de Dios para crecer espiritualmente, y cuando uno sufre, cuando uno, hermano, toma decisiones apresuradas sin consultar a Dios, luego nos vemos en problema. Y ese problema no es que uno mismo lo sufre, sino que también la familia lo sufre. Estamos, hermanos, dividiendo dos partes para no confundirnos. Porque primero hemos leído, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Perfecto. Pero no todo podemos decir, hermanos, que hay situaciones que uno mismo, para que podamos entenderlo, nos metemos en lío, nos metemos en problemas sin que nadie nos haya llamado a ese problema. Uno va. Y porque uno puede pensar las cosas no están bien, sale todo mal. Y sabe que no es de una familia que está todo mal. En ese momento estaba toda la nación estaba mal, no eran ellos. La familia ella decidió irse y abandonar todo. Dejaron casa, hermano. Si tenían campo, lo dejaron también. Se despojaron de todo para ir a un lugar donde ellos aparentaban y pensaban que les iba a ir bien. Pero pasando el tiempo, no sucedió. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que opina Noemí del viaje que tuvo para ir para allá, en quedarse con su familia, luego perder a su esposo y a sus hijos. Ella determina y saca la conclusión que hoy vamos a leer. La conclusión que ella saca de todo lo que estaba viviendo, nosotros lo vemos en Ruth, capítulo 1, y vemos el versículo 13. Ruth 1:13. Mire cómo ella, hermano, habla por su propia boca, su conciencia le dicta esto y ella lo habla. Y dice el 13, ¿habéis vosotros de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedarnos sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotros, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella misma lo dijo. Gloria a Dios. Ella misma lo dijo. ¿De qué estaba hablando? Porque sus nueras se querían quedar con ella. Entonces ella le decía, es difícil que yo vuelva a tener hijo y que ustedes lo esperen, que sean grandes y se casen con ellos. Es difícil. Entonces ella expresa y le quiere decir a sus nueras que se vayan, cada uno tome su camino. Pero vamos a rescatar lo que ella dice. Gloria a Dios. Dice, Jehová ha salido en contra mí. La mano de Jehová salió en contra mía, dice. Ella se sentía que Jehová estaba en contra de ella. O no sería que ella se metió en ese problema, ¿no? Sin consultarle a Jehová. Hubiesen pedido
Antes, hermanos, usaban a los profetas. Pero lo que pasa es que en ese momento Israel, en el tiempo de los jueces, estaba muy mal asunto, no estaba bien. Porque eran atacados por los filisteos y no había un hombre que podía tomar el mando. Y nosotros vemos que en el libro de Jueces está hablando de cuántos jueces el Señor levantó para libertar a Israel de los enemigos. Pero en un proceso donde ella determina que estaba mal, la nación estaba pasando un momento mal, ella toma la decisión y se va. Luego todo lo que pasa, ella le dice, Jehová está en contra mío. Gloria a Dios. Pero si nos ponemos a pensar, Jehová en ningún momento le hubiese exigido a ella que se vaya y abandone a todos los hermanos hebreos que había ahí. Lo lógico sería estar todos juntos y que soportar ese momento difícil, buscar a Jehová, orar a Jehová, la nación entera, hasta que Dios levante nuevamente un hombre, un líder, para llevar de victoria y sacar al enemigo de encima que tenía Israel. Pero ella no lo hizo. Ellos, con su familia, su esposo, decidieron cortar camino. No vamos a sufrir, no vamos a esperar. Entonces ahora vemos la diferencia que hay, que cuando uno está siendo probado por Dios y cuando uno toma sus propias decisiones y comete errores. Ahí no podemos decir que somos probados por Dios. Nosotros hemos tomado la mala decisión y no fue mal. Y no fue mal porque por no consultar a Dios. Entonces, en otro versículo, también ella habla y dice en el versículo 20, también lo expresa lo que siente en su corazón. Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el poderoso. Yo no tenía nada que ver en eso. Ellos mismos se buscaron el problema. Acá Noemí vuelve a la tierra y la reconocieron y preguntaron, ¿es ella? Se ve que no estaba bien. Físicamente no estaba bien como se fue. Cambió ella. Pero ella dijo, llámenme Mara, no me llamen Noemí. ¿Por qué? Porque en gran amargura me has puesto Jehová. Entonces nosotros vemos, hermano, gloria a Dios, esta parte. Que luego viene, sí, Dios tuvo misericordia de ella y todo se encaminó para bien. Pero tal vez no era necesario sufrir todo esto. No era necesario. La Biblia no dice de qué murieron los hijos. No lo dice. Y nos quedamos ahí. Murieron, fallecieron y ellas quedaron viudas. Pero vemos cómo viene Noemí nuevamente a su tierra, sin su esposo y sin sus hijos, solamente con su nuera. Vino sin nada vino. Pero ahora vemos la otra parte. La otra parte es cuando mencionamos la historia de Job. Job no se metió en ningún problema. Satanás pidió la cabeza de Job. ¿Por qué le pidió la cabeza de Job? ¿No se puso a pensar alguna vez por qué? Yo muchas veces me puse a pensar, ¿por qué? ¿Qué le molestaba? Y podemos pensar, podemos decir que Satanás no podía creer que un hombre sea justo y mantenga la honradez delante de Dios y que sea honrado en su generación. Él no lo podía entender y quería hacer que Job blasfeme contra Dios. Y Satanás tan astuto, pero tan astuto, que le presentó como un plan a Dios. Él te sirve, como que lo tentó. Este ser humano te sirve porque tú le das todo. Pero empezá a sacarle las cosas y va a ver que te va a blasfemar, va a hablar mal de ti delante de tu cara. ¿Vio? Ahí tuvo una provocación. Job estaba bien. Tenía su riqueza, su familia, su esposa,
todo le iba bien, un hombre entendido. Tan entendido que él era, hermano, que él dice que hacía sacrificio por él y por sus hijos, por si hubiesen pecado delante de Dios. La palabra no dice en qué tiempo fue que sucedió esto. Escribe tan solamente la historia en la Biblia, escribe la historia de los sucesos de él. Pero Satanás pide la cabeza de Job, porque lo quiere destruir, porque él no podía ver que un ser humano, un hombre, ame a Dios, se mantenga íntegro, que no esté contaminado como en ese entonces en la sociedad había contaminación. Él estaba apartado del mal, dice la palabra. ¿No has considerado a mi siervo Job? Perfecto en sus generaciones, apartado del mal, temeroso. Dios le dijo a mismo Satanás en su cara las cualidades de Job. Y pareciera que Satanás dijo, no, él es así porque tú le das todo. ¿Vio? Lo que vemos de uno y lo que vemos de la otra familia. Entonces dice la palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aunque Satanás quiso destruir a Job, pero entre todo eso había un plan hermoso de parte de Dios. Avergonzar a Satanás, que sí, ese hombre, en la condición que esté, no iba a hablar mal de Dios. Él en ese momento, como no sabía la historia, cómo venía, dijo, y bueno, si vine desnudo, me voy a ir desnudo. Y si Dios lo quiso, bueno, habrá dicho, fue idea de Dios que me puso en este momento difícil. No, había algo más que, bueno, Job no lo sabía, luego lo entiende al fin del problema que es solucionado, del momento difícil que él pasa y pasa el momento difícil, la tribulación, la amargura. Luego él se da cuenta el para qué era eso, pero el momento que estaba viviendo era terrible. De un momento a otro las cosas cambian, hermano. De un día a otro las cosas cambian. Y en ese momento Dios le da el permiso porque le dice, tú lo estás rodeando, no le puedo hacer daño. Hermano, mire nosotros como hijos de Dios, todo lo que tenemos de parte de Dios, los beneficios de parte de Dios, y no nos damos cuenta, no nos estamos dando cuenta. Acá dice, Jehová lo rodeaba a Job y a su familia. ¿Por qué? Porque había cualidades, era temeroso, era perfecto y apartado del mal. 3 cualidades que hay que tenerla en cuenta para que la protección de Dios siempre esté y Él siempre nos defienda. Y en ese momento nosotros vemos donde les traen la noticia a Job. Sus hijos mueren, aplastados por la casa, le roban los animales, le matan los siervos, y siempre quedaba uno para dar la noticia. Iban y le daban noticia. Sucedió esto, lo otro, y venían uno tras de otro, trayendo, hermano, noticias malas. Una y la otra, y pareciera que no se terminaba más. Y él dijo en un momento de su vida, y bueno, si Dios da, Dios puede quitar. Pero Dios no había tomado esa decisión. Dios no quitó nada. El enemigo estaba haciendo la suya. Pero había un plan hermoso. Gloria a Dios, que nosotros lo conocemos porque conocemos la historia de Job. Pero hay hermanos que no conocen la historia de Job y pueden leer el libro de Job. Y cuando lleguen al fin se van a dar cuenta, esto estaba pasando. Fue permitido por Dios, pero había un plan, algo más hermoso. Entonces, la palabra que hemos leído dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. No es que decimos, qué mal me está yendo, qué mala suerte. Y siempre usamos, o usa el mundo, nosotros ya no la usamos más, ¿no? Qué mala yeta, qué mala suerte. No,
Para nosotros no es, esa palabra ya no existe más. Antes estábamos en el mundo, participábamos del vocabulario del mundo, ahora ya no. Ahora ya sabemos que no, hermano. Por eso hacíamos dos diferencias entre una familia y la otra. Si nosotros sabemos que el momento difícil no lo hemos ocasionado nosotros, sino que es para un crecimiento espiritual, quédese tranquilo y lea la palabra, que todo va a ser para bien, para un crecimiento espiritual, para saber que Dios está contigo. Porque cada vez que vamos, hermanos, los hermanos del pueblo que van, escuchan la palabra y escuchan los testimonios, los milagros. Pero luego cada miembro de la iglesia necesita tener la experiencia. Como dijo Job, de oída le había ido, pero ahora ya no. No es tan solamente de oída, ahora mis ojos te ven y los oídos empezaron a escuchar más claro, porque Jehová conversó con Job y le enseñó muchas cosas que él lo ignoraba. Pero antes de eso hubo un sufrimiento, una etapa de sufrimiento, un momento muy difícil que él tuvo que pasar, que al fin de todo, hermano, él aprende a conocer y a escuchar la voz de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Se da cuenta, hermano? En un momento José también, él no buscó el problema, lo metieron en el problema. Pero todo era para un propósito en el futuro. Qué bueno Dios, ¿no? A veces no lo podemos entender a Dios. Dios es tan grande y tan poderoso, hermano, que a veces quedamos mudos, ¿no? Y decimos, preguntamos, viene la incertidumbre. Pero hermano, la palabra en esta tarde que te fortalezca. Saque toda incertidumbre que pueda haber en tu vida, toda duda, toda desconfianza en contra de Dios. No lo haga. Confía en Dios. Si tú no te metiste en un problema y vinieron solo los problemas, estate tranquilo. Dios está obrando, Dios está haciendo algo grande, va a hacer algo grande en tu familia y en tu vida. En un momento José, cuando sus hermanos tenían miedo que José sea vengativo y los mate, José dijo un momento, no, todo sirvió para bien, Dios esto que estábamos pasando lo malo, Dios lo encaminó para bien. Así pasa, hermano. Parecía que en el momento estaba todo en contra de José, que José iba a morir. Y fue pasado un momento difícil, hermano, tirado en un pozo, vendido como esclavo, luego en la cárcel. Pero donde estaba José, hermano, donde él estaba y lo mandaban, era de bendición. Era de bendición. Estaba en tierra extraña, extranjera, en Egipto, y estaba lejos de Canaán. Pero a donde él iba, fue puesto en la cárcel, ahí era de bendición. Estuvo en la casa de un jefe muy importante del gobierno, ahí fue de bendición. O sea que vemos que José era un muchachito temeroso de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si alguien quiere amar a Dios, dice la palabra, gloria a Dios, si alguien me ama, guarde mis mandamientos. No hay ningún secreto que no podamos entender la Biblia. En la Biblia están todas las respuestas. Si alguien se preguntó, ¿amaré yo a Dios? Bueno, ponga la palabra por obra y ahí Dios va a ver que usted le está amando. Si usted pone la palabra por obra, es que usted está amando a Dios. Y Dios se va a dar cuenta que usted le está amando. Entonces vemos en esos momentos más difíciles que pasó José. Hermano, todo ayudó para bien, porque en el momento más malo que estaba pasando la familia de Jacob, Dios lo envía a Egipto y ahí había abundancia de pan, de trigo y de cuántas cosas ellos usaban en esos tiempos. Había abundancia, hermano.
Más en Canaán empezó a haber, hermano, sequía, no crecían las plantas, momento muy difícil, no había para darle comer a los animales. Pero mire cómo Dios preparó todo, hermano. Y pasaron años, hermano, ¿eh? Desde el tiempo que le vendieron a José hasta que José se estableció bien y quedó como gobernador, pasaron años. ¿Sabe qué? José nunca perdió la intimidad con Dios. Cuando lo quisieron poner en problemas, José, y manchar su integridad, Dios lo defendió. Satanás quiso usar una mujer para estropear todo lo que venía en el futuro. Pero José tuvo fuerza de parte de Dios para resistir la tentación y no ceder, no pecar. Por ser justo y ser temeroso de Dios, fue puesto preso. Tal vez el hombre común y sensato diría, no, ¿para qué pasar todo eso? Pero nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios. Entonces vemos que José en todo ese momento difícil que pasó tampoco negó a Dios. Nosotros podemos ver por la palabra, hermano, cuántas cosas hermosas que hombres han pasado. Hermosa porque para nosotros es riqueza, hermano. Y están las respuestas a las preguntas que nosotros tenemos. El mundo ignora de todo esto. El mundo toma sus propias decisiones, su propia forma de pensar, de dirigirse. Pero nosotros ya no somos más del mundo. Ahora somos de Cristo. Ahora somos del reino de los cielos. Ahora tenemos a alguien que nos manda. Ahora tenemos un Padre, el que nos protege. Dice que ese Padre celestial no negó a su Hijo y lo mandó a la tierra para darle la oportunidad a los hombres del mundo. Porque dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó que no escatimó a su Hijo. No lo negó, lo entregó. Y entonces nosotros vemos, hermanos, somos propiedad de Dios. Él nos conoce. Gloria a Dios. Y quiero decirte que todo lo que nos puede pasar a nosotros, Dios ya sabe cómo vamos a reflexionar o contestar. Ella lo sabe. Él lo sabe. ¿Sabe para qué todo este propósito? Para nosotros mismos saquemos conclusión y veamos en qué estado estamos. Dios solo sabe. Esta mujer llamada Noemí sacó la conclusión. Ella sacó la conclusión. Que dijo que todo le fue mal porque desobedeció y porque se fue de la tierra, donde no tenía que haber ido. Entonces la expone a ella, la expone delante de Dios. Ella se expone y dice, bueno, este es mi pensamiento, he fallado, he cometido un error, no soporté la hambruna que iba a venir ahí, yo me tenía que haber quedado. Y aquí estoy, con una gran amargura, pero saco una conclusión. Entonces nosotros vemos que de la misma manera, como Dios ya nos conoce, pero esta prueba, este momento difícil, es para ver nosotros mismos a qué altura estamos, qué es lo que contestamos, qué es lo que pensamos de Dios. Aunque Él lo sabe, pero es para nosotros mismos, para edificación, para nuestras vidas. Somos puestos a prueba. Entonces, si fuimos elegidos por Dios, Él cuidará de nosotros. Si fuimos escogidos por Dios, fuimos llamados por Él. Hoy estamos escritos en el libro de la vida, no es cualquier cosa, hermano.
Y volvemos nosotros y leemos que de la fundación, antes de la fundación, perdón, ya fuimos elegidos por Dios. Qué cosa grande. Y uno dirá, ¿y cuántos hermanos dirán, pero yo antes de no conocía a Dios y cometía pecado y hacía lo malo? Sí, claro, por supuesto. Pero luego has visto el amor de Dios reflejado en tu vida, cómo te perdonó. Él nos eligió a nosotros, hermano. Él nos trajo a su casa de oración. Porque ese día que tú venías caminando a la casa del Señor, o no sé cómo hayas venido, Él rompió cadenas, ataduras, opresiones, y el camino quedó libre para que tú llegues a la casa del Señor y escuches el mensaje de salvación. Ya que fue todo permitido por Dios y a la voluntad de Dios que lleguemos a la casa del Señor. Y nada nos detuvo. Porque muchas veces antes ese día que tú llegabas a la casa del Señor, hubo muchos problemas y no pudiste llegar. No pudieron llegar. Problema de esto y lo otro, y no pudiste ir el domingo, no pudiste ir el sábado o el miércoles. Pero llegó el día, ese día especial que Dios lo preparó y nada te detuvo. Dios nos permitió llegar a su casa de oración para escuchar el mensaje. Dios es bueno. Y ya ahí se cumplía lo que hemos leído en la palabra, que ya fuimos elegidos, fuimos escogidos. Entonces dice el versículo 28 de Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, no para mal, a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados, amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, amén, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, amén. Él cambió nuestra vida. Ya dejamos de ser un hombre mundano, gloria a Dios, y ahora somos imagen a Jesucristo. Imitamos a Jesús, somos imitadores, gloria a Dios. Queremos ser como Él. Imitadme, dice la palabra, ¿no? Gloria a Dios. Pablo mismo dijo, imitadme a mí, como diciendo, haga la obra que yo hago, porque la obra que yo hago, el Señor me la hace hacer. La puedo hacer porque Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Emíteme a mí como yo emito a Cristo, dice. En persecuciones, en sufrimiento, en necesidades. Gloria a Dios. Muchos problemas pasó Pablo, muchos problemas. Y de todo, tanto económico, gloria a Dios. Muchas veces le faltó ropa, muchas veces le faltó calzado, lo perseguían, le pegaron, lo echaron a la prisión. ¿Qué hizo de malo? Predicar la palabra, nada más. Es lo único. Gloria a Dios. ¿Qué hizo de malo Jesús para que lo castiguen tan cruelmente? Sanaba a los enfermos, dio a comer a 5,000, luego 4,000 personas y no le pidió nada a nadie. Él oró y se multiplicó la comida. Se burlaban de él. Sanó a los enfermos. El ciego empezó a ver. El mudo empezó a hablar. Resucitó muerto. Paralíticos. ¿Qué mal hizo Jesús? ¿No? Usted dirá, ¿qué mal hice yo para que me vaya mal? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y a los que predestinó a esto también llamó. Y a los que llamó a esto también justificó. Amén. Nos justificó, hermano. No éramos justos nosotros. Éramos pecadores. Nos gozábamos haciendo lo malo. Pero Él nos justificó. Aleluya. Sí, amén. Y a los que justificó a esto también glorificó. Amén. Entonces viene la pregunta que hemos leído al principio. ¿Qué pues diremos a esto? A lo que estamos hablando, ¿qué diremos?
¿Qué vamos a cuestionar? ¿En qué vamos a dudar? Y le hace una pregunta a los hermanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, amén, por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Amén. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo la palabra nos aclara todo. No hay, hermano, no hay justificación para echarle la culpa a Dios por lo que pueda estar pasando tu vida. No hay, hermano. Siempre hay un propósito de todo esto. Siempre hay un propósito. Quiero decirle también, hermano, dice la palabra, gloria a Dios, que la intimidad de Jehová es con aquellos que le aman, que le buscan, que le aman. Dios tiene una intimidad con el pueblo suyo, con aquellos que le aman. Y cada vez que ha pasado en mucha familia, antes que pase ciertos problemas, Dios revela y Dios muestra aún en sueño. ¿Sí? Le muestra en sueño. ¿Para qué? Para que cuando venga ese momento difícil se mantenga firme y no sea incrédulo. Pero como hay una comunión íntima, ya Dios advierte, vienen problemas, viene un momento difícil. Gloria a Dios. Y vemos que, hermano, en ese momento que vamos a pasar, ya estamos advertidos. ¿Por qué? Porque estamos orando, porque Dios ya nos reveló que algo iba a pasar. Gloria a Dios, que algo, que el enemigo iba a querer hacer algo, iba a querer tramar algo para zarandearnos, como le pasó a Pedro. También Pedro pidieron su vida. Satanás me pidió para zarandearte, dice. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Yo he rogado al Padre. Qué bueno. O sea que, hermano, mire lo que dice conforme a esto. Dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que murió? Cristo, perdón. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además a esto está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Otra vez, ¿quién es el que condenará? Pregunta. Cristo es el que murió, mas aún él también resucitó. Amén. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Entonces, Pablo está diciendo esto, y cuando lo dice, hermano, fue un hombre que experimentó todo esto. No lo está diciendo para entretener a los hermanos y que pase el tiempo, luego él se tenía que ir a otro viaje o para conversar algo. No, él está hablando de su propio testimonio. Pablo pasó por todo esto. Y Cristo, hermano, está trabajando. En este mismo momento está intercediendo. Así lo dice la palabra, a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Entonces vemos como Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado al Padre, yo intercedí al Padre para que no te falte la fe, para que no dudes, para que no te quedes en el camino. Luego, una vez que haya pasado todo, cuente testimonios a tus hermanos. Amén. Y eso es lo que hacen la familia, eso es lo que hacen los hermanos. Luego contamos testimonio de la grandeza de Dios. En los momentos más difíciles que hemos pasado y que pareciera que el cielo se cierra y no hay nadie que escucha. Pero en el silencio Dios está trabajando. Dios está moviendo cada cosa en su lugar y pareciera que Dios está ignorando. Pareciera que Dios está mirando para otro lado. No.
Dios no mira para otro lado. Él no mira para otro lado, hermano. Así como cualquier padre, hermano, normal de esta tierra, vigila por sus hijos y ve las necesidades. Y no mira para un costado cuando hay necesidad. No, está atento, mira qué falta, qué no falta. Y pregunta por una cosa y por lo otro, porque se interesa por su hijo. Así es Dios con nosotros también. Él se interesa. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo fuimos comprados por la sangre de Cristo. Y ahora somos hijos de Dios. No tan solamente creación, ahora más todavía, hijo de Dios, en el cual hoy tenemos amplia entrada en el reino de los cielos. Los testimonios y los momentos difíciles que pasamos nos hacen madurar espiritualmente. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando tú tengas que hablarle a alguien, tu propio testimonio, lo que pasaste, esa gente va a ser conmovido su corazón. Esas personas van a ser conmovidas y van a ser quebrantadas por el testimonio vivo que tú le estás contando. Y lo estás contando con autoridad y con potestad y con el permiso de Dios, que resististe el día malo, que superaste el problema, la prueba, que no te tentaste para ir, sino que nos aferramos a Dios, aunque no escuchamos. Estuvimos en el silencio de Dios, pero decimos, sí, Señor, yo sé que usted está mirando todo. Aunque pareciera que no pasa nada, pero llegará el momento que tú actuarás en nuestra vida. Eso es confiar en Dios, hermano. Eso es confiar en Dios. Estamos confesando que ya el problema lo tomó el Señor en sus manos y lo está resolviendo. Y Él te dará la inteligencia, la sabiduría para poder seguir adelante y confiando en el Señor. Dice que, hermano, Él también nos dará la salida. Lo dice la palabra. Así como somos puestos a prueba, Él también nos dará la salida. Que el Señor te bendiga en esta hermosa tarde y te anime. Y saque toda incertidumbre que pueda haber en tu vida o en tu familia. Anima a tu familia. Hermano, tú que eres cabeza de la familia, anima a tu familia que crea en el Señor, que espere en el Señor. No escuches voces inciertas, escucha la voz de Dios, escucha el mensaje, congregate, no te dejes de congregar, busca de Dios. En cada lugar, cada vez que tú te congregas y donde el Señor te ha puesto, el Señor nos habla por su palabra, nos habla cada vez que vamos a la reunión, escuchamos el mensaje de Dios, cantamos alabanza. Serán 2 horitas, 1 hora y media, 3 horas, no sé cuánto reunión durará. Gloria a Dios, cuánto tiempo durará la reunión. Pero en ese momento disfrútalo. Disfrútalo porque estás cantando para el Señor y a la vez Dios te habla, te consuela, te fortalece y te vas a tu casa con nueva fuerza, como el águila, y vuela a lo alto, y cuando vuela a lo alto ve todo. No estás volando bajito, estás volando a lo alto. Y de las alturas se ven mejor las cosas, se ven diferentes. Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Y vamos a orar, quiero orar para que el Señor te anime. Ya el Señor creo que con esta palabra te animó, amén, ya está. Pero llegará algún momento que tengas que pasar dificultades, que el Espíritu Santo te haga acordar este mensaje, que te haga acordar como hemos leído. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eterno Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por esta palabra que es fiel y que es verdadera. Señor, quede en cada corazón grabado
en el nombre de Jesucristo. Señor, tu palabra no volverá vacía, sino que hará lo que tenga que hacer en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano.